Sean ustedes muy bienvenidos a Los Caminos de la Iglesia. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que en este último tiempo se ha caricaturizado demasiado, tanto en la televisión como en los medios de comunicación y en el cine. Me refiero al tema del exorcismo. Y para conversar de este tema queremos entrevistar al padre Luis Escobar Torrealba, párroco de la parroquia de la Santísima Trinidad de la diócesis de Rancagua, quien fuera nombrado por el señor obispo de esta diócesis, Monseñor Alejandro Goich, como exorcista oficial de la diócesis. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Padre, ¿quién es en realidad el demonio? Porque hoy en día mucho se habla de este tema, pero casi como un tema mitológico. Pero ¿el demonio realmente existe? Así lo dice la santa doctrina de la Iglesia, que sí existe, ¿no? Y el Concilio Vaticano II le dedica varios números justamente al tema del demonio, y Pablo VI en su tiempo dijo que el humo del infierno ha entrado también en la Iglesia, ¿no? Es decir, la acción del demonio hoy día uno la puede ver en muchos acontecimientos que suceden en el mundo, en la sociedad, pero además fundamentalmente está detrás del pecado que nos afecta a nosotros, que ahí es donde él se escuda. Y el demonio es un ángel caído también, ¿no? Que desobedece a Dios, que se rebela contra Dios y sigue actuando para que el hombre se pierda, para que el hombre se confunda, para que el hombre no le rinda culto a Dios, sino que a Él. Y cuando se habla de que el demonio actúa hoy en la sociedad, actúa incluso el Papa Francisco, hasta hace poco, ha dicho que el demonio incluso actúa dentro de la iglesia. Eh, ¿De qué forma actúa el demonio? ¿De qué forma se manifiesta el demonio en sus diferentes formas? Bueno, la acción ordinaria del demonio es en el pecado, porque en el pecado yo actúo con voluntad y libertad. Y al actuar con voluntad y libertad yo niego a Dios con mi pecado. Y ahí es donde el demonio empieza a actuar y a hacer su obra. Y está la manera extraordinaria, la manifestación extraordinaria del demonio, que es justamente a través de las posesiones. El, esto de las posesiones, que hoy día uno en el cine ve tanta caricatura de este tema, ¿cómo uno sabe que está frente a una manifestación diabólica? Bueno, primero que todo hay que hacer un buen diagnóstico en algunos casos, ¿no? Porque mucha gente llega buscando pensando que está poseído, ¿no? Mm. No siempre es así. Y hay que hacer un diagnóstico previo. Pero en otros casos ni siquiera es necesario el diagnóstico. La manifestación es súper evidente. Por ejemplo, no pueden entrar a un lugar sagrado, rechazan, por ejemplo, la imposición de manos, caen en trance inmediatamente, ponen los ojos blancos cuando caen en trance, adquieren una fuerza que va más allá de lo comprensible humanamente hablando. Y así otra serie de fenómenos como por ejemplo levitación, caminar por las murallas de manera vertical, son manifestaciones concretas a través de las cuales uno puede ver la manifestación extraordinaria del demonio en una persona. Padre, usted fue nombrado por el señor obispo, don Alejandro, Ujú. como exorcista oficial de la iglesia de aquí de Rancagua. ¿Cuál es su jurisdicción? Por ejemplo, si usted puede actuar en otra diócesis. No, solamente en la diócesis de Rancagua, a no ser que el obispo de otra diócesis me solicite que yo vaya o que envíe a alguien. Ahora, volviendo al tema del mal, ¿usted cree que actualmente la sociedad está más propensa a este fenómeno o se ha producido un fenómeno en que el mal se ha ido expandiendo o ha ido tomando nuevas formas dentro de la sociedad? Bueno, nuestra sociedad cristiana chilena, ¿no es cierto? Yo creo que está sufriendo un descalabro fuerte. Hay una pobreza espiritual muy grande en la gente. No hay una práctica de la fe
Por ejemplo, hoy día las familias, que son las que más han sufrido con todos estos cambios, en vez de ser fortalecidas, han sido debilitadas, y es en la familia donde a los niños se les enseñaban los valores cristianos, la oración, se les hablaba de Dios. Hoy día ya la familia ha entregado eso al colegio o simplemente no lo practican, ¿no? Entonces, evidentemente que en una sociedad como la nuestra, que siempre ha sido cristiana, en donde se manifiestan este tipo de situaciones sociales, comienza a actuar de alguna manera el demonio de manera mucho más fuerte, con mayor libertad. Ya. Ahora, cuando se da este fenómeno también hoy en día de que vemos que la gente busca, como que buscara en realidad fenómenos sobrenaturales, anda detrás de los medium, de las machi, del tarot, esto, ¿qué hay de cierto dentro de todo esto? ¿Qué hay de cierto que el demonio también actúa dentro de estos medios? Hoy día la gente está muy llevada al tema de los sensibles, ¿no? Andan buscando experiencias sensibles. Ellos tienen que experimentarlo para creerlo, para verlo de alguna manera. Y si lo ven, creen. Son como Santo Tomás, una sociedad escéptica, pero al mismo tiempo una sociedad materialista, ¿no? Si no se da el fenómeno, no lo creo. Entonces, claro, la gente busca sensaciones y busca magia. Muchas veces, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, los curitas en general, en el caso mío, exorcistas, ¿no? La gente llega buscando como el equivalente positivo de los brujos, ¿sí? El exorcista es el que me toca, me libera y yo no tengo que hacer nada. Y ese es uno de los errores graves, porque también como iglesia hemos cometido errores en no formar a nuestra gente, y por eso vamos a ver que nuestra misma gente, los católicos, muchos cristianos en general, acuden a verse la suerte, van a los chamanes, van a los brujos, se leen las cartas, pagan para que les haga limpieza en las casas, llevan a gente que los engaña, y la gente compra magia. ¿Usted cree que de parte de la iglesia se ha perdido un poco este sentido de la existencia del mal y del demonio de parte de los pastores? Sí, yo creo que en la catequesis no hemos trabajado bien el tema. Yo personalmente, antes de estar metido en este tema, no era muy metido, digamos, en cuanto a leer, a conocer, a informarme más, ¿no? Y yo llegué a esto porque el Señor lo trajo para acá y se dieron unas buenas manifestaciones frente a las cuales yo no tenía explicación, y rezamos, hicimos todo lo que pensamos que se debía hacer, y eso me llevó a investigar, a leer, a estudiar el tema. Y efectivamente ahí nos hemos ido dando cuenta de que hay una carencia muy grande en nosotros sobre esta situación, sobre este tema, ¿no? ¿Usted, padre, cuántos años ya de sacerdote? 20. 20 años. Sí. Y en estos 20 años de sacerdocio, ¿por qué vino justamente a entrar dentro de todo este mundo del mundo del exorcismo, del mal? ¿Por qué se relacionó con esto? Eso es lo extraño. Yo quería preguntarle al Señor qué se le ocurrió, porque en el fondo yo comencé esto no hace muchos años, y no porque yo lo haya buscado. Este tema llegó solo aquí a la parroquia hace unos años atrás. Quizás sea también porque me ha tocado trabajar en todos mis años de sacerdote en la frontera de la iglesia, por así decirlo, ¿no? En las situaciones de dolor, de pobreza, de abandono, por ejemplo la cárcel, el lugar donde está la parroquia en este momento. Y ahora este tipo de situaciones que se dan en personas que se sienten abandonadas, no comprendidas, no queridas, no escuchadas, que es otro margen grande de la iglesia que está necesitando justamente de la acogida de los pastores. Y la verdad es que yo todavía no me explico por qué, porque yo participé una vez en un congreso justamente con el fin de tener un poco más de información en México, y se fueron dando las cosas de tal manera hasta el día de hoy, en que el obispo vio que era necesario nombrar un exorcista oficialmente en la diócesis, para no tener que estarlo llamando siempre, porque tenemos un caso, tenemos otro caso, y, y así tener, digamos, mayor autoridad y mayor libertad para poder actuar y poder atenderlo. Padre, hay una pregunta, son en realidad dos preguntas que van relacionadas. Uno, el tema de
cuando usted toca esto de que en realidad hoy día ahí se vive una situación de pecado, ¿usted cree que han entrado nuevos pecados a la sociedad, nuevos tipos de pecados? Y lo otro es, ¿qué es lo que es el pecado? Porque la gente tiende a pensar y a relacionar los pecados, y sobre todo los pecados de los cuales habla la Iglesia, generalmente los relaciona a los pecados que son más a la concupiscencia o a los pecados de la carne, más que a otros pecados, porque tenemos pecados graves que son pecados sociales también. Evidentemente. Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica habla de algunos pecados nuevos, como por ejemplo el no cuidar el medio ambiente, los pecados ecológicos, por ejemplo, ¿no? Pero también, como decía el padre Hurtado, mucha gente se confiesa del sexto y noveno mandamiento, pues, y el resto no lo tocan. Si yo soy empresario y tengo trabajadores a mi cargo y no les pago un sueldo justo y digno, eso es un pecado grave también. Si yo, por ejemplo, no atiendo las necesidades de la gente que lo necesita, en el caso nuestro como sacerdote, que no escuchemos a la gente que viene, también es un pecado. O yo me quedo callado frente a una injusticia social que yo veo que se está cometiendo, es un pecado y grave, porque están afectadas las personas directamente. Entonces, el pecado es no amar, es no anunciar el Evangelio, es omitir el Evangelio. Si yo veo que hay una situación de violencia y yo me quedo callado, estoy omitiendo una obligación mía como pastor y también como cristiano. Yo no me puedo quedar callado. Antes de comenzar el programa, nosotros dos conversábamos sobre un tema que me llamó la atención. Decía usted que el demonio actúa con mucho más fuerza en los medios donde hay dinero. ¿Mm? Yo diría que actúa en realidad en todas partes con la misma fuerza, pero con sutilezas. ¿Ya? Por ejemplo, en los lugares donde hay más dinero, hay también más insatisfacciones, curiosamente, ¿no? Uno podría pensar que la gente que tiene mucha plata siempre es como más feliz. En estos años que llevo de sacerdote he descubierto que los dolores son los mismos, eh, las debilidades las mismas, la soledad es más grande. De hecho, los pobres tienen una ventaja y los pobres, como siempre, les ha tocado duro, ¿no? Ellos luchan y son felices con menos cosas. En cambio, alguien que tiene más dinero siempre va a querer algo más grande, más grande, más. Y esas insatisfacciones, esas pérdidas de sentido, esos vacíos, son los que los llevan a buscar satisfacciones en este otro plano, ¿no? Seguridades, porque se piensa que todo se compra. Entonces yo compro la seguridad, compro la liberación, compro la salud, compro la magia, lo compro todo. Y evidentemente que frente a esa mentalidad hay mucha gente que tiene los recursos y van a haber personas que van a vender también. Tenemos los brujos, tenemos chamanes, tenemos tarotistas, tenemos adivinos, tenemos espiritistas, tenemos brujos chantas, tenemos brujos de verdad, de todo. Y para todo hay clientes. ¿Existe la magia blanca? La magia tiene un solo principio, el demonio. Por lo tanto no hay ni magia blanca ni magia negra. Y La magia es una sola. cuando los que venden esto te dicen, no, si esto no es nada malo. O sea, Bueno, yo necesito tener clientes, po. Y como para tener clientes yo tengo que vender un producto, ¿no? ¿a qué se arriesga la gente cuando entra dentro de este mundo del tarot, del mundo de la magia negra o lo que le llaman ellos magia blanca? ¿A qué se arriesga la persona, espiritualmente hablando? A perder la libertad. A perder la libertad porque en el fondo va a depender siempre de lo que le digan. Su vida va a estar condicionada por lo que le diga el brujo. Yo no voy a poder dar ni un paso si no le pregunto a mi adivino si lo que tengo que hacer me corresponde o no me corresponde. No voy a vivir esa libertad del Evangelio que dice Jesús, porque se preocupan de lo que van a comer, de lo que van a vestir, ¿no es cierto? A cada día le basta su propio afán. No, pues el que acude a este tipo de personaje pierde esa capacidad y cae en la idolatría. Pero usted habla justamente que le tocó enfrentar casos, realidades. ¿Cómo se gestiona esto? O sea, ¿cómo se llega a la conclusión?
porque también puede haber un riesgo de que pueda ser un tema psicológico, o sencillamente un tema de neurosis. ¿Y cómo se llega al convencimiento de que una manifestación determinada en una persona es, es una posesión diabólica? Bueno, yo creo que casi el 90% de los casos que acuden son de orden psicológico y psiquiátrico en algunos casos, ¿no? Eh, Perdón, pero ahí también se produce una cierta, por así decirlo, alteración espiritual, Sin porque, duda. Se mezclan. claro, porque usted me hablaba antes de que generalmente cuando se manifiesta el demonio es porque se vale de nuestras debilidades humanas para sutilmente trabajar también. Se vale, en primer lugar, del pecado, ¿no es cierto? De nuestras debilidades, de nuestras heridas. Las heridas que tenemos en la historia. Trauma, maltrato, violencia, abuso, violaciones, abandonos, pobreza, muchas veces, necesidades, que quedan ahí, que van causando un daño y van condicionando, ¿no? Y el demonio, obviamente, como es muy astuto y nos conoce muy bien, eso es lo que utiliza muchas veces para que el hombre se confunda y se pierda. Eh, pero también uno tiene que hacer, justamente en la entrevista con la persona, el diagnóstico, para ver si estamos frente a un caso que es espiritual, a un caso que es psicológico, ¿no es cierto?, a uno que está mezcladito. Porque se pueden dar los dos casos. Por ejemplo, a mí me ha tocado atender varias situaciones de jóvenes que han jugado a la Ouija, por ejemplo. La Ouija, ustedes saben que es un juego patentado en Estados Unidos como tal y que resulta ser atractivo para los jóvenes porque poner la tabla, ¿no es cierto?, invocar un espíritu y que la cosa se mueva, o sea, para un joven que está descubriendo el mundo que está conociendo, es muy entretenido. O sea, es como, eh, ¿cómo se dice? Lo mete en el tema, lo captura, captura su atención. Entonces los chiquillos se meten ahí y muchas veces quedan afectados. Me tocó casos bastante fuertes, muy fuertes sobre ese tema. Entonces, claro, porque está todo al alcance de la mano hoy día. No necesito yo comprar un libro, es cuestión de que me meta en internet. Y si nosotros no hemos formado a nuestra gente doctrinalmente en el tema de nuestra fe, ¿cómo yo le entrego a ese joven, a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, herramientas para decirle que es peligroso, por ejemplo? Pero en otros casos son productos de vejaciones, opresiones, porque un tema que no se habla mucho y que está muy presente hoy día, que son los hechizos y las brujerías, los maleficios, que utilizan generalmente los brujos para hacerle daño a la gente, ¿no? Eh, Utilizan una serie de vehículos, por ejemplo, la tierra del cementerio, utilizan los muñecos, utilizan plantas, utilizan ropa, cabellos de las personas, fotos, que ellos utilizan para hechizar y hacer el mal y que la persona comience a vivir una experiencia, digamos, extraña, se enferme, se empieza a desquiciar, pierde el trabajo, le va a llamar en el negocio, etcétera, etcétera. El, el padre Gabriel Amor, que es un exorcista, uno de los más reconocidos, dice que del 100% de los brujos, el 98% es chanta, dice. Pero hay un porcentaje que sí, que actúa. Ahora, yo creo que no necesariamente una persona tiene que ser bruja bruja para provocarle daño a otro. Porque si nosotros sabemos el poder que tiene la palabra, yo con la palabra puedo levantar a una persona, la puedo estimular, la puedo hacer reír, la puedo hacer llorar, pero también la puedo hundir, la puedo destruir, le puedo hacer bullying, ¿no es cierto? Y le puedo causar mucho daño. Si yo utilizo la palabra y expreso mi odio a través de ella contra una persona, lo más probable es que tenga un efecto. Puede tener un efecto psicológico en un primer momento, pero también un efecto espiritual. Porque si la persona no está preparada psicológicamente, espiritualmente, o tiene una baja autoestima, o tiene alguna herida, lo más probable es que comience a tener efectos graves en su salud mental y en su salud espiritual. Se habla mucho este tema de los portales, que cuando uno juega con ciertos medios espiritistas, se abren portales. ¿Hay una realidad dentro de todo esto?
Claro, y que muchas veces causan este desestabilidad espiritual y emocional muchas veces en las también. casas normalmente, las casas que están eh, con problemas, donde la gente dice, padre, me penan, me mueven las cosas, hay malos olores, normalmente puede ser que en esa casa se haya hecho algún, algún rito esotérico, por ejemplo. Pudieron haber hecho una sesión de espiritismo, pudieron haber hecho una brujería dentro, un rito. Entonces la casa queda infestada, que se llama, ¿no? Y se van a producir fenómenos de esa naturaleza. La casa de repente se le van a prender las luces, se le van a mover los muebles, ¿no es cierto? Se van a mover de un lado para otro, el televisor se va a prender, se va a apagar, se va a desprogramar, van a empezar a sentir malos olores que no están focalizados en un punto determinado de la casa, sino que se mueven. Es porque ahí algo se hizo. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Bueno, hay que bendecirla, bendecir la casa. Eso es lo ¿Y eso primero. lo puede hacer cualquier sacerdote Cualquier o sacerdote un diácono lo puede hacer también? también. ¿Mm? Ahora, ¿quiénes tienen el poder de hacer el exorcismo? Los sacerdotes nombrados por los obispos para ese ministerio. ¿Y cuál es la facultad que tiene el sacerdote? Que puede usar el ritual de exorcismo. Pero si no es exorcista, podría perfectamente como sacerdote hacer oraciones de liberación, podría hacer una bendición como está establecida en el bendicional de la iglesia, la bendición de las casas, podrían celebrar, ¿no es cierto?, una liturgia de la palabra, asperjar con agua bendita, con sal exorcizada. Los sacramentales son para eso y se usan poco. Por ejemplo, en las casas deberían tener las familias cristianas, ¿no?, y todas las familias creyentes una imagen religiosa, un altar donde hubiera fuera un espacio para orar, no para tenerlo de adorno, sino que para orar, porque la gente lo que no hace hoy día es rezar, la gente no reza, entonces quieren que el padrecito vaya, les corretee los demonios, pero ellos no están dispuestos a cambiar. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso tiene que ver con que la persona primero acepte una conversión, un cambio de vida. Eso significa confesarse, ir a misa, comulgar, leer la palabra de Dios, rezar el rosario, hacer obras de caridad. Si una persona vive eso, téngalo por seguro que no le va a pasar nada. Le van a ir a tirar un cementerio de muertos a la casa y no le va a pasar nada. Ustedes decían delante que la clave para protegerse justamente de todos estos actos demoníacos era una sola palabra. El amor. ¿En qué consiste eso, padre? La primera carta de San Juan en el capítulo 4 dice que donde hay amor, ahí está Dios. Porque el demonio no soporta el amor. El mejor antídoto para el demonio es el amor. Si hay una familia que se ama, que se perdonan, que se ayudan, que se protegen, tengan la certeza de que el demonio no se puede meter ahí. Los esposos que se aman, que se respetan, que se cuidan, que se perdonan, el demonio no los va a poder destruir. Pero si empieza a entrar la violencia, como ya ha entrado en nuestra sociedad, le damos chip libre al demonio para que actúe en nuestra vida. Cuando empezamos a justificar el odio, el maltrato, la destrucción, la violencia como modos de expresión de mis necesidades o de mis desacuerdos, entonces le estamos dando espacio al demonio para que actúe en nuestra vida. Dentro de las posesiones diabólicas hay diferentes grados. Es que la posesión es una sola. Ahora, pudieran haber de repente, ¿no es cierto?, espíritus o demonios que son más poderosos que otros, ¿ya? Pero, por ejemplo, está lo que se llama una acción del demonio, pero que no es extraordinaria, pero que actúa desde afuera, por ejemplo, a través de las opresiones, las vejaciones, las obsesiones, etcétera, que son manifestaciones menos violentas, pero que están igual, y que bastaría de repente una oración de liberación, una buena confesión, porque el mejor exorcismo es la confesión de los pecados, y se acabaría. Porque una confesión tiene que llevar a un cambio de vida, tiene que llevar a una conversión. Si eso se da, no tendría que haber mayor problema. Recibir el sacramento de la unción de los enfermos, por ejemplo.
tenemos un tesoro tan grande y una riqueza tan profunda en la liturgia que no la ocupamos. Las bendiciones, por ejemplo, yo creo que están guardados los bendicionales por ahí en los muebles, ¿no es cierto?, de algunas parroquias y no se ocupan. El Papa habla de que el demonio ha logrado entrar en la iglesia. El Papa Francisco habla y de hecho, hace poco tiempo atrás hizo bendecir una estatua de San Miguel Arcángel. Él la bendijo oficialmente dentro de los jardines Vaticano, diciendo que el demonio ha entrado en la iglesia. Bueno, recuerde lo que le pasó al Papa León XIII nomás, pues celebrando la Eucaristía o ahí mismo, ¿no? En donde él tiene una visión y ve al demonio que, o más bien dicho, escucha una voz que es dura y una voz dulce que están como en un diálogo, ¿no? Y esta voz dura corresponde al demonio que habla con el Señor que está ahí y le dice que él va a destruir la iglesia, que le dé permiso. Y el demonio, ¿no es cierto?, le dice que necesita una cantidad de tiempo. ¿Ya cuánto? 100 años, ya te doy 100 años, ¿no? Pero no la vas a destruir. Y de alguna manera la manifestación del demonio hoy día no es difícil de verla. Digamos. Cuando uno se mete en este tema, cuando uno empieza a tener una mayor agudeza en la oración, en el discernimiento, uno ve la acción del demonio. No es difícil no verlo, no ver su acción, no a él, sino que no ver su acción. Por ejemplo, en la mentira institucionalizada, porque hoy día en nuestro país mentir es algo elegante, ¿no? Hoy día lo que antiguamente fue un valor, hoy día es un antivalor. Un hombre que es fiel, hoy día es tratado de macabeo, por ejemplo. Un joven que es estudioso, que es responsable, que es disciplinado, es perno. Ya, una persona que es honesta, hoy día es tonta. El que miente es un hombre prudente porque sale muy bien de sus situaciones. El que dice la verdad es imprudente, es violento, es desubicado. Entonces vemos que hay una acción, una confusión en el lenguaje y en las acciones de la gente y ahí hay una obra del demonio. Además que al demonio hay ciertas corrientes que lo confunden, inclusive dentro de la iglesia hay algunos que piensan, ¿no?, que el demonio es una energía negativa, oscura. Y ahí entramos en otro problema. Porque el demonio es un ser espiritual intrínsecamente perverso, que busca la destrucción del hombre. ¿Y qué es el infierno, padre? El infierno Que está muy vinculado con el demonio. Sí. Es la casa del demonio, Claro. es la casa del demonio. A veces construimos nuestro propio medio en un infierno. Cuando el demonio comienza a actuar, uno puede experimentar ahí, por ejemplo, una persona que cae en una angustia permanente, una persona que sufre porque quiere sufrir, porque en realidad hay gente que le gusta sufrir, ¿no? Están de alguna manera entrando a las puertas de experimentar lo que es el infierno aquí, de alguna manera. De experimentarlo aquí. De Pero empezar a experimentarlo ya. como realidad, ¿el infierno existe? Sí, pues eso es doctrina de la Iglesia. Sí. Doctrina de la Iglesia. Se lo pregunto porque el Papa Juan Pablo II escandalizó tanto cuando habló sobre el tema del purgatorio y el tema del infierno. Entonces, aparecieron los titulares diciendo que el infierno no existe. Sí. Todavía hay periodistas que piensan eso. Claro. ¿Y el infierno existe realmente? Sí. ¿Y qué es el infierno? No podría decirle yo que es un lugar físico que está ubicado en un lugar determinado del cosmos, del universo. No es un lugar que uno pueda ubicar en un espacio material, pero está. Porque algunos plantean que el infierno sería la ausencia de Dios. Sí, el odio permanente, porque el demonio, ¿qué es lo que necesita? Es el odio, la rabia, ¿no es cierto? Porque en el infierno él sabe que Dios existe, pero que nunca va a poder contemplar su gloria. Esa es la rabia que lo mueve. El odio permanente, que es el que alimenta ese fuego. No hacia el purgatorio, ¿no es cierto? El que está en el purgatorio sabe que Dios existe, pero que lo va a poder contemplar. En cambio, en el cielo ya están en la presencia de Dios. En cambio, en el infierno no. Padre, cuando estamos
frente a una realidad demoníaca, a una evidencia demoníaca, ¿cuál debería ser la actitud nuestra frente a esa realidad de temor? ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿cuál debería ser nuestra actitud frente a eso? Fe, po. Fe nomás. Yo creo que Dios me ama. O sea, al demonio se le combate con el amor. Yo creo que Dios me ama y que me ama profundamente, que se ha tomado el tiempo para que yo exista, ¿no? Y yo soy amado por Dios, y yo soy hijo del Rey. Por lo tanto, el demonio, como dice San Agustín, es como un perro amarrado a una cadena. Mientras yo no me meta en su terreno, no tengo nada que preocuparme. Ahora, si yo me meto en su terreno, sí. El demonio va a ladrar, ¿no es cierto? Va a gruñir, va a meterme miedo desde ahí, pero más que eso no me puede hacer. El demonio no va a entrar en mi vida si yo no se lo permito y si Dios no le da permiso. ¿Y cómo le doy permiso al demonio para que actúe en mi vida? Desde el pecado mío. ¿Qué son los sacramentales? Los sacramentales son signos que se utilizan en la liturgia, por ejemplo, el agua bendita, la sal exorcizada, las cruces, las medallitas, las bendiciones de casa, las bendiciones de los remedios, las bendiciones de la siembra, las bendiciones de colegio, las bendiciones de bibliotecas, etc. Porque, por ejemplo, hoy en día está muy de moda San Benito. Ujú. La gente busca mucho las medallas de San Benito. ¿Esto tiene validez, tiene eficacia el tema de los sacramentales Sin duda frente a que una sí. realidad de Sin este duda tipo? que sí, porque en el momento en que usted le acerca la cruz a un poseído, una de las cosas que le pasa es que la rechaza, ¿no? Y siente que se quema, no puede, digamos. Claro que tiene fuerza. Claro que tiene fuerza si está bendecida también. Y de hecho la medalla de San Benito, la gracia que tiene es que viene con un exorcismo, ¿no? Y por eso la buscan como protección para las casas, para los niños, etc. Ahora, hay que tener cuidado porque podemos transformar un sacramental en un fetiche de repente. Y ese es el cuidado y ahí es donde tenemos que educar nosotros. Yo llevo la medalla de San Benito porque yo creo en el poder salvador de Cristo, porque yo creo que Cristo es mi protección, mi escudo, mi roca, mi baluarte, ¿ya? Pero eso exige de mí también una congruencia, porque yo puedo llevar una medalla de este porte de San Benito en el pecho, una por delante y la otra por detrás, pero sigo haciendo las mismas tonteras, sigo en el adulterio, sigo robando, sigo mintiendo. De repente hay gente que le gusta ponerse los rosarios en el cuello como fetiche, ¿no? Pero no porque haya una devoción a rezarlo. Y una vez alguien me pedía rosario, ¿no? Yo le decía, pero ¿y para qué lo quieres? No, para ponérmelo aquí en el cuello. Yo le dije, mira, el diablo te allá con rosario y todo. O sea, aquí el tema es que lo tienes que rezar, si no, no te sirve. Si el tema es usarlo. De hecho, si yo no tengo rosario, puedo rezar con los dedos, ¿no? Por lo tanto, hay que tener cuidado en eso y hay que evangelizar los sacramentales y usarlos. ¿Por qué? Porque si no lo usamos, ¿dónde se nos va la gente? A buscar el elefantito con la trompa para atrás para ponerle el billete atravesado para que no le falte la plata. La pirámide para captar las energías positivas del universo. Van a buscar el equeco con los saquitos, ¿no es cierto?, uno por detrás y el otro por delante, cargados de granito para que haya abundancia en la casa. Van a poner la cruz de parque con la cinta roja detrás de la puerta para que no entren los malos espíritus. Van a empezar a no pasar por debajo de la escalera porque no sé cuántos daños le puede pasar. Que si ven un gato negro, ¿no es cierto?, se van a espantar. Bueno, a algunos que les gusta ver los gatos negros, pues se los toman, ¿no? Que es Sí. distinto, pero estos otros gatos negros, ¿no? Y Que son otro, los que... el gatito que mueve la mano. claro, para que lleguen los clientes a la casa y se van a encontrar ustedes con cosas impresionantes a nivel De de fetiches. superstición y de fetiches. La hierba no sé de cuánto, ¿no es cierto?, que le ponen la imagen de San Martín de Porres, la de Santa Teresa de los Andes, la de la Virgen de Montserrat, Santa Filomena, y es cuestión de ver nomás. Entonces la gente por ahí agarra, compra, usa y se transforma eso entonces en un fetiche. Para terminar, padre, una pregunta y la respuesta. Ya. Los especialistas del exorcismo dicen que hay dos rituales, el antiguo y el nuevo. Claro. Para algún sacerdote que nos está oyendo, ¿cuál cree usted que es más efectivo, el nuevo ritual o el antiguo?
está dividida las cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, los más antiguos dicen que era más eficaz porque había una experiencia y todo lo demás. Hay otros que dicen que da lo mismo, porque es la iglesia, es Cristo el que sana, es la iglesia la que actúa ahí. Por lo tanto, se podría hacer un exorcismo de repente con un buen rosario bien rezado. Podría ser, ¿no es cierto? Pero también utilizando el ritual que está establecido por la iglesia, que es lo que la iglesia enseña, y eso es lo que hay que hacer, y con eso bastaría. Muchas gracias, Padre. Yo quiero De nada. agradecerle que haya compartido con nosotros su experiencia y también esta riqueza que usted ha ido adquiriendo con el tiempo. Gracias a Queridos usted. hermanos, yo quiero agradecerles a ustedes que hayan estado nuevamente con nosotros. Y como ya el Padre lo dijo, la clave para que el demonio no entre en nuestras vidas y actúe es el amor. Y la Iglesia también nos ofrece un sinnúmero de sacramentales, pero que todos nos llevan a una sola cosa, a vivir una experiencia de Jesucristo en el amor. Si Dios quiere, nos encontramos a través de las pantallas de UCB Televisión este próximo domingo. Gracias.